Amén. Gracias, Daniel. Bueno, vamos a pasar al estudio, la porción de esta semana, que es la parashá número 36, Behat Lotja. De una vez, como decíamos, también un nombre complicado para pronunciar, Behat Lotja. Pero bueno, esta parashá significa Behat Lotja, significa cuando haga subir, porque comienza con la instrucción de cuando levanten, pongan en pie la menora, cuando hagan subir la menora, cuando levanten la menorá, a eso se refiere cuando haga subir. Vamos a ver un pequeño resumen. Estas son las halidá, las lecturas diarias de la parashá. Está comprendida en números del 8.1 al 12.16. Son 5 capítulos completos. Que, bueno, está la división de la parashá. Vamos a ver un pequeño resumen. Más que nada los temas que toca esta parashá para tener una idea general y después vamos a ir a un punto específico en el que nos vamos a detener. Entonces, los temas que toca son el montaje de la menora, que es lo que le da el nombre a la parashá, cuando haga subir. Tiene la consagración de los levitas para el sacerdocio. La celebración del segundo Pesaj, o el primer Pesaj conmemorativo de la liberación. Recordemos que el primer Pesaj fue para ser liberado. Ya este segundo Pesaj ya era conmemorativo, ya era para recordar lo que había pasado un año antes. Así que ubicándonos en el tiempo, estamos a un año después del Éxodo. A un año exacto después del Éxodo estamos. Después viene la gloria del Eterno en forma de columna de humo que cubre el tabernáculo. Cuando ya han levantado el tabernáculo, entonces desciende la presencia del Señor en forma de una columna de humo, o nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Incluye las 2 trompetas de plata para congregar la asamblea. La partida de Sinaí, ya estuvieron el tiempo suficiente en Sinaí, ya hace un año estaban parados ahí, casi un año, y ya estaban empezando el andar por el desierto, perdón, no por el desierto, por la estepa. La murmuración del pueblo por el maná, cuando estaban cansados de comer maná, llevaba un año recién, ya estaban cansados de maná, sin saber que les quedaban todavía 39 años más. Así que ya estaban cansados del maná, veamos que estamos a un año recién. Así que lo que le quedaba por delante. Moshe pide ayuda al Señor porque en este momento estaba cansado y todavía les quedaba 39 años más todavía de liderazgo del pueblo y ya estaba pidiendo ayuda para poder distribuir la carga de tener que guiar al pueblo y dirigir a toda una nación. Las codornices y la muerte de los desconformes, acá por la pedida, por la desconformidad por el maná, el Señor manda a codornices y empieza una matanza que viene de parte del Señor a todos los que estaban desconformes, a todos los que estuvieron murmurando en contra del Señor. Y la murmuración y lepra de Miriam y Aarón, pero la que tiene lepra es Miriam, que es la que viene, a la que le cae todo el peso. Habrá sido ella la que comenzó. Algo pasó ahí raro, porque estaban los dos murmurando, pero fue Miriam la que tuvo el castigo. Entonces algo ha pasado en ese momento que fue lo que hizo que Miriam fuera la que tuviera lepra y no Aarón. Y nos vamos a detener en el tercer punto, la tercera halidá, mejor dicho, que es cuando habla del segundo Pesaj. Vamos a detenernos en esto y vamos a ver una pequeña enseñanza. Prometo no ser muy largo. La mayoría de las veces que no es muy largo, termino extendiéndome mucho más, pero esta vez creo que no es muy largo. Vamos a leer del 9.1 en adelante, vamos a leer todo ese pasaje del segundo Pesaj. Dice: en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, habló Yahvé a Moshe en el desierto de Sinaí diciendo: los hijos de Israel prepararán la Pesaj en su tiempo señalado. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, lo prepararán a su tiempo, conforme a todos sus estatutos y conforme a toda su ordenanza que lo han de preparar. Entonces mandó Moshe a los hijos de Israel a preparar Pesaj. Y en el mes primero, el día 14º del mes, al atardecer, prepararon Pesaj en el desierto de Sinaí. Tal como Yahvé ordenó a Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Hubo, sin embargo, algunos varones que se habían hecho impuros por causa de una persona muerta y no habían podido preparar Pesaj aquel día. Y acercando a Moshe y a Aarón en aquel día, le dijeron a aquellos hombres: aunque nosotros estemos impuros a causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar una víctima ante Yahvé en su tiempo señalado con los demás hijos de Israel? Y Moshe les respondió: aguarden hasta que oiga lo que Yahvé ordena acerca de vosotros. Y habló Yahvé a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquier hombre de vosotros o de sus descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje,
podrá preparar Pesaj para Yahvé. Lo preparará en el mes segundo, el 14º día del mes por la tarde, y la comerán con panes y levaduras y hierbas amargas. No dejarán nada de él para la mañana siguiente, ni le quebrarán hueso alguno. Lo prepararán conforme a todo el estatuto de Pesaj. Pero el hombre que esté limpio y no esté de viaje, si deja preparar Pesaj, tal persona será cortada de su pueblo. Y por cuanto no presentó en su tiempo señalado la víctima para Yahvé, ese hombre cargará con su pecado. Y si un extranjero habita con ustedes y desea preparar Pesaj para Yahvé, lo hará conforme al estatuto de Pesaj y conforme a su decreto. Un solo estatuto habrá para ustedes, tanto para el extranjero como para el nativo del país. Hasta ahí la lectura del pasaje. En este pasaje se relata la segunda vez que se celebra Pesaj, ya que la primera fue la noche que fueron librados de Egipto, relatado en Shemot en Éxodo 12. Este es el segundo Pesaj que van a celebrar y la primera vez que tienen algún inconveniente, podamos decirle. Al año siguiente ya tenía el primer problema. La primera noche, el que no celebraba Pesaj en su momento, directamente su primogénito iba a ser muerto y tenía las consecuencias de no haberlo celebrado. Estamos a un año después recordando este primer Pesaj y se encontraba con un pequeño inconveniente, que había algunos que no estaban en condiciones para servir al Señor, no se habían preparado de antemano, no habían tenido en cuenta el motivo por el cual fuere. A ellos no pudieron prepararse para Pesaj correctamente ese año. No se volvió a celebrar hasta que entraba a Canaán con Josué 38 años después. Eso lo estuvimos hablando esta mañana, que es algo que se deduce del texto, porque no está dicho explícitamente en ningún lugar, que no se celebró durante todo el transcurso del desierto, pero si no fueron circuncidados los niños durante todo ese viaje, ellos no podían celebrar Pesaj, y al momento de entrar a la tierra no quedaba ninguno de los adultos. Entonces, durante mucho tiempo ninguno podría haberlo celebrado, por más que hubieran querido, porque no estaban en condiciones para poder celebrar durante ese tiempo. Entonces se deduce que no se celebró hasta haber entrado a Canaán con Josué 38 años después de este segundo Pesaj. Bueno, entonces en ese momento nos encontramos con que algunos hombres que no estaban en condiciones para celebrar Pesaj, por haber estado en contacto con un muerto, fueron a hablar con Moshe para saber qué podían hacer. Ellos tenían la intención de hacerlo y dijeron, bueno, no nos preparamos, no estuvimos en condiciones para hacerlo correctamente en este momento, pero queremos hacerlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces van y le preguntan a Moshe. El Eterno no hizo una excepción a sus mandamientos. No dijo, bueno, está bien que lo celebren ellos, no hay problema, pueden celebrarlo. Sino que se mantuvieron sus mandamientos como fueron mandados. Y a ellos no se les permitió participar en la cena en esa noche. El Señor no dijo, bueno, está bien, se arrepintieron porque no estaban en condiciones y bueno, celebren con los demás. No, el Señor dijo, no pueden ahora, y esa noche no comieron Pesaj ninguna de esas personas. El Señor lo que le hizo fue darles otra oportunidad para celebrar Pesaj un mes después. Le dijo, bueno, esta noche no lo van a celebrar, al mes siguiente van a poder celebrarlo, al mes segundo van a poder celebrarlo. Esta cena mantuvo los requisitos para celebrar Pesaj, mientras que permitió que los hombres participaran en la festividad al otro mes. Un mandamiento muy importante para todo israelita. Esa noche se mantuvieron todas las leyes como tenían que ser para esa noche. Ninguno, el que estaba impuro, el que no estaba en condiciones para comer Pesaj esa noche, no lo iba a comer esa noche. Los requisitos se mantuvieron como tenían que ser y se les permitió a los que no pudieron esa vez tener una segunda oportunidad al mes siguiente. Decir, bueno, al mes siguiente se preparan, tengan todo listo de antemano y prepárense, pero prepárense, porque si no lo prepararon la vez anterior y no lo preparan ahora, bueno, van a ser cortados del pueblo. Que se nos permitiera celebrar Pesaj un mes después nos muestra que para el Eterno es muy importante que lo obedezcamos, a pesar de nuestra condición en la que nos encontremos, a pesar de nuestras circunstancias. Al Señor, esto nos está mostrando que el Señor le interesa mucho la manera, la disposición de nosotros en querer obedecerlo, a pesar de que no estemos en las condiciones, a lo mejor en el primer momento. El Señor dice, tienen que celebrar Pesaj de tal y tal manera. Y las personas no estaban listos para hacerlo y dijeron, bueno, Señor, ¿qué hacemos? Queremos hacerlo, pero no estamos en condición ahora. Bueno, toma otra oportunidad. El Señor lo que quiere es que seamos obedientes. Si no estamos en las condiciones del primer momento cuando el Señor nos llama, bueno, el Señor dice, bueno, tomen, una oportunidad más tienen para hacer las cosas correctamente. Les dio una oportunidad más de prepararse y estar en condiciones para celebrar Pesaj, para que fueran obedientes y guardaran el mandamiento de celebrar Pesaj. Pero era algo muy importante, que no celebraba Pesaj, que era cortado el pueblo. Entonces era algo muy importante para el Señor y también para ellos, porque si no lo celebraban, no iban a poder ser parte de todo ese pueblo que acaban de ser liberados. Pero hay una advertencia en el versículo 13. Todos los que pueden deben observar Pesaj en la fecha señalada. El Señor da una segunda oportunidad para los que no estaban en condiciones, pero el que sí tenía las condiciones para hacerlo tiene que celebrarlo en ese momento. Si no, iba a ser cortado el pueblo también. Hubiera sido considerado como el que no lo celebró nunca.
El que puede y no lo hace será cortado de entre el pueblo. Va a ser sacado, a lo mejor el Señor, no sé si lo mataba en el momento o iba a ser expulsado del pueblo, pero la cosa es que iba a ser cortado. Obedecer al Señor en alguno de los mandamientos, alguna de las cosas que Él nos ha mandado, el Señor siempre está dispuesto a decir, bueno, dale. No, ahora me fallaste esta vez, este año no pediste permiso para Yom Kippur, un día muy importante. Bueno, el año que viene prepárate con tiempo. Está bien, estás recién empezando a caminar, pero prepárate. Pero tampoco es excusa de decir, bueno, no, este año no pido permiso del trabajo para faltar y el año que viene lo hago, total tenemos otra oportunidad. No, el Señor está viendo casos, son casos extremos, como el ejemplo de Pesach, que decía, vos tenías que estar listo. Bueno, está bien, no tuviste a tiempo, era la segunda vez que lo hacían, el Pesach en ese ejemplo. Está bien, el año que viene estén listos de antemano, prepárense de antemano. Él nos alienta a volver a empezar, a volver a intentarlo una vez más. Por más que fallemos a la primera, la segunda va a ser un poquito mejor. Como también en guardar el Shabbat, como muchas veces decimos. A lo mejor no lo guardamos de la mejor manera, pero bueno, el Shabbat que viene lo intentás y lo haces un poquito mejor, y el Señor ve la disposición de nuestros corazones, del querer hacerlo, el querer guardarlo de la mejor manera, el querer ser obedientes de la mejor manera. Él siempre es una oportunidad de decir, bueno, dale, volver a intentar la semana que viene, volver a intentar cuando se presenta la oportunidad nuevamente de ser obedientes al Señor en X mandamientos o X cosas que Él nos ha mandado hacer. Recordemos, por ejemplo, a Jonás, que su desobediencia en su tiempo señalado lo llevó a una situación lamentable. El Señor le había dado un mensaje, tenía que ir, andar a Nínive ahora y llevar este mensaje. Él no fue en su momento y tenía un montón de consecuencias para su vida por no haber sido obediente en su momento. Fue obediente más adelante, pero tuvo que pasar un montón de consecuencias en el medio que lo llevaron a una situación, a terminar dentro de un pez grande, que por consecuencia de no haber sido obediente en su momento, por consecuencia de no haber obedecido al Señor cuando el Señor le dijo, por haber dicho, no, más adelante, no quiero, por ponerse en ese plan de no querer obedecer al Señor en su momento, le trajo consecuencias para su vida. El Señor esta desobediencia lo colocó en un lugar donde quedó completamente inutilizado para el servicio. Allá directamente no podía hacer nada, dentro del pez no podía hacer absolutamente nada. En ese lugar ya no podía ser obediente al Señor, no le quedaba solamente más que orar y clamar y pedir perdón por no haber sido obediente en su momento. Pero él reconoció su transgresión a la palabra del Señor, pidió perdón y el Eterno lo liberó de su prisión, lo liberó de este pez, lo liberó de las consecuencias del pecado por no haber sido obediente, no haber obedecido al Señor en su momento, a la primera oportunidad que se le dio. Lo mismo nos sucede a nosotros, no obedecemos al Eterno en su debido tiempo por consecuencia de nuestro pecado. Esto nos deja en una prisión que nos impide obedecer al Señor. Cuando nosotros no obedecemos, como Jonás, cuando el Señor nos manda a hacer algo, por nuestra desobediencia nos lleva a una prisión espiritual, se podría decir algo que nos mantiene, que no nos deja seguir avanzando las cosas del Señor, nos deja seguir creciendo, nos deja seguir aplicando la palabra, nos deja inutilizados, como si estuviéramos dentro del pez, cuando no podemos hacer nada más que hasta que no pedamos perdón por nuestro pecado, hasta que no pedamos perdón por nuestra transgresión, y el Señor nos va a dar una segunda oportunidad, porque Él es misericordioso, Él tiene compasión de nosotros, y nos da segundas oportunidades, hasta que no lleguemos al momento de pedir perdón y decir, Señor, no lo hice en mi momento, perdoname. Ahí es cuando recién vamos a poder ser liberados de esa prisión, de eso que nos deja atados y nos deja estancados en nuestro seguir avanzando hacia la meta, seguir avanzando hacia poder obedecer al Señor. Lo mismo el pueblo, cuando no fueron obedientes de tomar la tierra al primer momento, quedaron estancados un montón de años en el desierto, hasta que fueron obedientes, hasta que fueron restaurados nuevamente el pueblo, fallamos un montón de veces y metimos la pasta un montón de veces. Siempre estuvo dispuesto a darnos una segunda oportunidad a nosotros. Entonces, qué gracia es tan poderosa la que tiene nuestro Señor para con nosotros, de decirnos, bueno, está bien, metiste la pata, no obedeciste al momento señalado, no obedeciste cuando tenías que hacerlo, bueno, tomá una oportunidad más, hasta que llegó un momento que ya no hicieron falta esas oportunidades porque ya dejamos de fallar en lo que estábamos fallando al principio. Cuán agradecidos tenemos que ser con nuestro Padre por darnos siempre otra oportunidad. La mayoría de los personajes de la Biblia, los grandes siervos del Señor, cuando fueron llamados, no respondieron bien a la primera. De ejemplo. Pues les fue dada otra oportunidad. La aprovecharon y cumplieron el propósito por el cual fueron llamados. Vamos a ver un par de personas que metieron la pata a la primera y la metieron a veces muy hasta el fondo, metieron la pata. Mucho más de lo que nosotros podríamos haberlo hecho. Pero cuando fueron obedientes, cumplieron para lo que fueron llamados. ¿Cuánto más nosotros que hemos cometido errores tan grandes como los que cometieron ellos y fueron utilizados? ¿Cuánto más nosotros no podemos llegar a ser utilizados por el Señor con nuestros pequeños errores, con los que muchas veces quedamos estancados? Y nos quedamos estancados muchas veces porque nosotros queremos, porque decimos,
no, yo ya no, yo soy desobediente, yo metí la pata y nos quedamos el Señor me va a perdonar. Y cuando vemos los ejemplos de la palabra, las grandes cosas que perdonó el Señor, vemos, no, el Señor es misericordioso, si le pedimos perdón, si los perdonó a ellos, esta cosa tan grande, ¿cómo no va a perdonar a mí estos pequeños errores que a veces tenemos, o grandes errores que también tenemos, que cometemos muchas veces? ¿Cómo nos va a perdonar también a nosotros y nos va a utilizar para lo que nos ha llamado, para el propósito que tenga para nosotros? Sea cual sea el propósito que tenga para nosotros, los planes que tenga para nosotros en el futuro, el Señor nos puede llegar a utilizar y cuando somos capaces de pedir perdón por nuestros errores. Sí, Daniel. Sí, Atuel, en respecto de lo que comentas, quería leer Ezequiel 18, verso 21, dice: si el impío se aparta de todas sus transgresiones que hizo y guarda todos mis estatutos y hace según derecho y justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Amén. Que media, por supuesto, el arrepentimiento y el volverse, ¿no? Sí, el volverse, el pedir perdón de los malos caminos y volverse. Que no solamente pedir perdón y seguir haciendo seguir lo que estaba. Es pedir perdón y volverse y decir, bueno, iba para acá, no, era para el otro lado y pegarte la vuelta, pedir perdón y empezar a caminar para el lado que tiene que ser. Ahora vamos a ver unos ejemplos de personas que metieron la pata muy feo, pero el Señor les dio una segunda oportunidad. El Señor transformó a un hombre mentiroso y cobarde llamado Abraham en el padre de las naciones. Es una persona que estaba engañando, era idólatra. Sabemos que venía de una nación idólatra. Era mentiroso e era cobarde. Y cada vez que le decían, ¿esa es tu esposa? No, no es mi esposa, es mi hermana, para que no me vayan a hacer nada. Y una persona que engañaba con mentiras piadosas para tratar de zafar por la cobardía que tenía de no querer enfrentar la situación. Decir, no, es mi esposa y bueno, asumo las consecuencias. No, es mi hermana, por las dudas vos decís que son mi hermana. Y él fue el padre de naciones. Gracias a él es donde estamos nosotros acá hoy en día. Ahí tenemos pasajes de referencia, no vamos a leer todos los pasajes, pues son muchos, son más que nada de referencia, para tener una idea. Después si los quieren ver, buscar los pasajes, cuenta la historia de Abraham y todas las veces que él metió la pata, por lo menos hay 2 registradas, que se volvió, después se arrepintió, cuando él tuvo arrepentimiento de haber sido tan cobarde por no haber aceptado la situación en la que estaba. El Señor lo siguió utilizando y terminó siendo padre de naciones, padre de multitudes, el padre de todos nosotros. El Señor transformó a un engañador llamado Jacob en el padre de una nación santa. Un engañador, estafador, era lo peor que podría haber habido, era Jacob. Y él, por haberse vuelto de sus malos caminos y haberse vuelto a obedecer al Señor, se convirtió en el padre de la nación de Israel. Transformó a un homicida de 80 años llamado Moshe en uno de los líderes más grandes en el mundo. Una persona también con sus errores, una persona muy impulsiva, una persona que iba a ataque, que mató a otra persona a sangre fría. Fue convertido en uno de los líderes más importantes del mundo, sino uno de los más grandes líderes reconocidos mundialmente. Usó a un homicida adúltero llamado David para que de su linaje viniera el Mesías. Y también que escribiera canciones que quedaron en la historia. Tenemos tantos salmos que hasta el día de hoy se siguen cantando y se sigue haciendo cada vez nuevas versiones de los mismos salmos que escribió David, siendo que él fue un homicida, adúltero y todas las cosas malas que él hizo, pero él también se volvió y el Señor le dio una segunda oportunidad para que de él surgieran un montón de canciones hermosas que tenemos hasta el día de hoy y surgiera el Mesías, para que de su linaje viniera el Mesías nuestro Salvador, a través de su sangre, a través de su descendencia. Salvó a un profeta desesperado y abrumado llamado Elías para que realizara grandes obras de servicio. Elías, que veíamos que era una persona muy explosiva, muy impulsiva, y de repente se asustaba y salía corriendo, se escondía en una cueva y decía, no, me van a matar, ya no sirvo para nada, y Señor, llévame mejor. Vemos como a pesar de todo el Señor lo utilizó de gran manera a Elías. Es más, que estamos esperando que él vuelva nuevamente para terminar el trabajo que hizo que comenzó en ese momento con todo Israel, que venga a completarlo como vemos en las profecías, que él va a volver. Transformó a un profeta lleno de odio llamado Jonás en un misionero exitoso en la más grande ciudad de su tiempo. Acá vemos otro ejemplo, alguien que se arrepintió, que fue el ejemplo que vimos recién, alguien que no quería saber nada con esa ciudad, que quería que fueran destruidos, que también fue cobarde porque huyó en lugar de ir a enfrentar lo que tenía que hacer. Y cuando él se arrepintió, se convirtió en uno de los grandes predicadores. Él, en un par de días que fue caminando diciendo se van a morir todos, se arrepintió de toda una ciudad completa, una de las ciudades más grandes que habían en su momento. Es como si nos mandaran a nosotros a Nueva York a que vayamos a predicar y vayamos gritando así nomás, como quien no quiere la cosa, y se arrepienta toda la ciudad de Nueva York y se convierta de sus malos caminos todos los que están en pecado en esa ciudad.
un ejemplo extremo que podamos ver hoy en día, pero ese fue el caso de Jonás. Jonás fue a la ciudad más grande que había en su momento, predicó, lo que no quería hacer en un principio, se arrepintió, llevó la palabra que tenía que llevar y se convirtió en un montón, fue un predicador, pongámoslo, lo que sería un predicador exitoso, esos que van le hablan a un montón de personas y se arrepienten todos y se convierten todos. Así fue la vida de Jonás cuando él se arrepintió y tuvo una segunda oportunidad. Usó a una mujer que se había divorciado 5 veces y que estaba viviendo con un sexto hombre para traer a una ciudad a los pies de su Salvador. De hecho, él iba a devolver, no me acuerdo si eran 5 veces más, 4 veces más. Tomó a un pescador arrogante llamado Pedro, que maldijo y negó al Hijo de Elohim la noche que él más lo necesitaba, y lo hizo el predicador principal en el momento que el Ruaj del Eterno vino a escribir sus leyes en el corazón de sus escogidos. Vemos a Pedro que traicionó a su mejor amigo la noche que más lo precisaba. Pensemos en eso. No lo llevemos a lo que fue en sí que traicionó al Mesías. No lo llevemos a un nivel tan alto. Veíamos solamente que era su mejor amigo y que él lo traicionó la noche que más lo necesitaba. Llevémoslo a lo más básico. Un amigo traicionando al amigo cuando más lo precisaba, lo traicionó, lo negó, lo maldijo, y así todo se le dio una segunda oportunidad. Y se convirtió en el principal orador en su momento, y más, se le dice que sobre él iba a ser puesto todo sobre él iba a ser edificado todo lo que iba a venir después, que en él iba a estar para presentar a sus corderos, que iba a estar para guiar a su pueblo cuando el Mesías no estuviera. Sobre esta persona que lo había traicionado, que lo maldijo, que lo negó 3 veces en una noche, que negó haberlo conocido 3 veces en una noche. Sobre esta persona el Señor después le dice, bueno, apacentar, cuidar a mis ovejas, cuidar al rebaño que estoy dejando ahora sin pastor, cuídalo. Vemos lo que pasa cuando el Señor nos da una segunda oportunidad. Utilizó a un joven inestable llamado Juan Marcos, que dejó a Pablo en un apuro para escribir uno de los evangelios que son parte de nuestras Biblias. Juan Marcos a Pablo se fue y lo abandonó, y Pablo después no quería saber nada con él, después dice, no me manden a Marcos porque yo no quiero saber nada con él, y así todo se le dio una segunda oportunidad, y él termina escribiendo uno de los evangelios. De los 4 evangelios que tenemos, uno fue escrito por Juan Marcos, este que traicionó a Pablo cuando lo precisaba. También acá vemos otro ejemplo de alguien, de un traidor, alguien que deja en banda a un amigo, que se le dio una segunda oportunidad, y terminó escribiendo uno de los evangelios que son parte de las escrituras que tenemos nosotros hoy en día. Sí, Daniel. No, y que acá está descrita también la actitud de Shaul, de Pablo, respecto de Marcos. La verdad que él lo descartó, inclusive, ¿no? Sí. Él dice, no sirve. Bueno, digo así, pero sí, no. se llegaron hubo un distanciamiento ya de esta elección de 2 varones grandes, pero fíjate que vos después, este muchacho Marcos, finalmente dio un fruto que no se esperaba, pero la actitud de los hombres, aún de hombres que estaban siendo usados por el Eterno, fue descartarlo. Fue descartar. Y una cosa que me olvidé de ponerlo, que en los últimos tiempos, ya cuando Pablo está preso, ya al final dice, mandame a Marcos que solamente él me ha quedado. Este Marcos que lo había abandonado, que lo había dejado a la mitad del viaje, al final se le da una segunda oportunidad. No solamente el Señor le da una segunda oportunidad, sino que Pablo le da una segunda oportunidad. Y él termina acompañando diciéndolo, solamente Marcos me ha quedado. Solamente él está conmigo en este momento que estoy en aflicción, que estoy en mis prisiones al final de su vida. Solamente Marcos era el que estaba con él. Bueno, y uno de los ejemplos más grandes que siempre reconocemos, se le dio una segunda oportunidad a un hombre llamado Saulo, que en el pasado había hecho todo lo posible para destruir a los seguidores del Mesías, y lo convirtió en uno de los más reconocidos predicadores de la Emuná en Yeshua. Vemos uno de los ejemplos más grandes, una segunda oportunidad a alguien que había fallado a la primera. De ser un perseguidor, pasó a ser uno de los principales predicadores de la fe, de la Emuná en Yeshua, en el Mesías. Se convirtió en uno de los grandes, reconocido, de una de las personas más influyentes a nivel mundial, reconocido por cualquier académico, por más que no sea creyente, dice que una de las personas más influyentes en el mundo fue Saulo. Pero gracias a que haber tenido una segunda oportunidad de parte del Señor, haber hecho, fallaste, hiciste mal las cosas, bueno, vení, empezar las cosas de vuelta, empezar de cero de vuelta. La mayoría de nosotros necesitamos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. A la primera siempre hemos metido la pata, y un montón de veces hemos metido la pata. Todos nosotros precisamos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para que podamos aprender de nuestros errores y volver a intentarlo nuevamente. El Señor está más que dispuesto a darnos esta segunda oportunidad.
Si le fallamos, no está siempre dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Dice en Efesios 2:4 que Él es más rico, que Él es rico en misericordia, amor y gracia. Él está siempre dispuesto a darnos de lo mejor a nosotros. Especialmente se complace en misericordia, dice Miqueas 7:18. ¿Qué Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él tiene deleite en tener misericordia para con nosotros. A Él le agrada el ser bueno con nosotros, el perdonarnos, el decirnos, bueno, tomar una segunda oportunidad. A Él le gusta cuando nosotros le pedimos perdón y que Él darnos una segunda oportunidad. A Él le agrada eso. Porque si recibiéramos lo que merecemos por nuestro pecado, seríamos rápidamente bien. Si no pedimos esa segunda oportunidad, van a venir consecuencias para nuestras vidas también. Ya que Él desea que nadie se pierda eternamente. Dice Hechos 17:30. Pues bien, Elohim, pasando por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todo lugar, que se arrepientan. Está pidiendo que todos nos arrepintamos. Para todos es este llamado. Conclusión. A lo mejor hasta el día de hoy nos sentimos fracasados por no obedecer al Eterno como es debido, o por haberle fallado muchas veces. Muchas veces podemos sentirnos, como decíamos recién, que le he fallado tantas veces, no, yo ya no sirvo, he metido la pata muchísimas veces, cuántas veces he hecho las cosas mal, cuántas veces le estoy desobediente, no obedezco como tiene que ser debido. Muchas veces podemos encontrarnos en esa situación. Aunque seguimos pensando que es demasiado tarde, para Él no es demasiado tarde todavía. Él siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Por más que vengamos arrastrando un pecado, una transgresión, una desobediencia hace mucho tiempo, el Señor le dice, bueno, no es tarde para arrepentirte, todavía no hay una segunda oportunidad, todavía te puedo dar una segunda oportunidad, nos dice el Señor. Todavía hay tiempo de levantarnos y ser obedientes al Señor. Él nos da siempre una segunda oportunidad para dejar atrás el fracaso y ser obedientes, para empezar a hacer las cosas correctamente. En la época, volviendo al tema, para cierre, en la época de Moshe se esperaba que los extranjeros siguieran las mismas leyes y mandamientos que los israelitas. El Señor tenía reglas diferentes para los que no eran del pueblo, ni tampoco las tiene hoy. La frase un solo estatuto nos da a entender que estaban bajo los mismos mandamientos y las promesas del Eterno. Él escogió a Israel por un propósito especial, ser un ejemplo de cómo una nación podía y debía seguirlo, cómo debía serlo obediente. A pesar de que le fallemos y nos equivoquemos, su objetivo es que todos lo obedezcamos y que le adoremos. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Él siempre nos da una segunda oportunidad. Como en la época de Moshe, el mismo mandamiento que era para el nativo, también es para el extranjero, en nuestros días, los mismos mandamientos que podemos decir, bueno, el Señor le está dando segunda oportunidad a su pueblo. No, también nos da segunda oportunidad a nosotros, porque no hay un mandamiento distinto para el extranjero, para el nativo como para el extranjero. Nosotros podemos decir, bueno, somos extranjeros, las segundas oportunidades también son para nosotros, porque el mismo mandamiento, las mismas promesas que fueron dadas para Israel, son dadas para nosotros, por más que a lo mejor no seamos sanguíneamente Israel, pues podemos ser injertados por deseo de nosotros, por ser obedientes a Él. Lo que Él quiere es que seamos todos obedientes y que todos le adoremos de la misma manera. Quiere darnos la misma segunda oportunidad que le dio a su pueblo, que le dio a esta nación, se nos puede dar a nosotros, como considerándonos parte de Israel, o se la puede dar a uno que esté escuchando en este video, que dice, yo no tengo nada que ver con Israel. Bueno, el Señor les da segunda oportunidad también a ellos, al que esté escuchando esta grabación el día de mañana que la escuche, el Señor también le da una segunda oportunidad, por más que no sea parte de Israel, porque el mismo mandamiento era para el israelita como para el extranjero. Y como cierre, el pasaje que pongo siempre, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guarda las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Revelaciones 1:3. ¿Sí, un aporte? Sí, hermano Joseph. Sí, Atuel, gracias. La verdad que cuando uno ve y repasa las Moadín, las 7 Moadín que tenemos, como bueno, sabemos de Pesach, de la cual estás tratando, lo que sería Hamasa, Bikurim, Shavuot, Teruah, Kippur, Sukkot, y uno ve que solamente en la primera de las 7 Moedim, se habla de esta segunda oportunidad de la cual te has explayado hermosamente. Y entiendo de que, bueno, hay un propósito también profético a través de ese significado, que Él es el Eterno, plasmó esta
está bien que fue por pedido de aquellos que no pudieron hacerlo en ese primer Pesaj, ¿no? Pero algo quedó plasmado de esa manera y bueno, nos da que la pauta, entiendo que es por donde nosotros comenzamos a transitar este proceso de volver al Eterno, ¿no? Y es a partir de esa sangre derramada por Yeshua HaMashiach, en ese primer simbolismo que es del Pesaj, justamente que marca la segunda oportunidad. Es llamativo y uno siempre dice, bueno, las cosas no están porque sí, porque se le pasó, porque acá solamente le preguntaron y en las otras no se les preguntaron. Evidentemente que por algo está plasmado de esa manera y bueno, y bien lo has desarrollado con tantos ejemplos que plasman de esa segunda oportunidad. Así que bueno, también, eso es lo que quería marcar, también el Eterno marcó, a través de Moshe, dejó marcado esta segunda oportunidad, pero por donde se comienza. Ahí es lo que me llamaba la atención. Eso es lo que quería resaltar, Sí, Atuel. una segunda oportunidad de comenzar. A nosotros, por lo menos todos los que estamos acá, comenzamos de una manera el obedecer al Señor y después hacer una segunda oportunidad de volver a comenzar y decir, no, mira, le estabas pifiando en todas estas cosas, toma una segunda oportunidad y volver a empezar nuevamente. Mira, tenías que obedecer estos mandamientos, tenías que vivir de esta manera, tenías que actuar de esta manera. Se nos dio una segunda oportunidad desde el comienzo. Decir, bueno, empezaste a buscarme, empezaste a querer obedecerme. Bueno, estabas equivocado, estabas pifiando. Bueno, acá tenés una segunda oportunidad de volver a comenzar. Desde el comienzo se nos dio una segunda oportunidad de decir, mira, yo quiero que me obedezcas de esta manera, dice el Señor. Bueno, volví a empezar. Volvimos a comenzar todos los que estamos acá. No nacimos en la manera como estamos viviendo ahora. Entonces tuvimos una segunda oportunidad de comenzar nuevamente a obedecer al Señor y decir, bueno, acá está, estas son mis instrucciones, esta es mi palabra, empezar de vuelta. ¿Cuán agradecidos tenemos que estar al Señor por esta segunda oportunidad que se nos dio? En todos se nos ha dado muchas oportunidades y en todos seguimos teniendo y vamos a tener que seguir pidiendo nuevas oportunidades porque somos humanos, vamos a seguir fallando, vamos a volver a meter la pata en algunas cosas, a lo mejor metemos la pata de una manera muy grande, pero está dispuesto a darnos segunda oportunidad porque Él se complace en ser misericordioso para con nosotros. Sí, Daniel. Muy bien, la verdad, como dice José, hermosa la exposición. Y bueno, y nos retrotrae un poquito a lo que estuvimos viendo el Shabbat pasado acerca de santificado sea tu nombre, en el sentido de que esto que vemos, este carácter del Eterno de siempre buscar que la persona pueda levantarse de su caída, donde Él le tiende la mano, ¿no? Y entonces, como dice Kefa, Pedro, cuando dice, Señor, que me hundo, y entonces Él le tendió la mano, ¿no? Y es la expresión del amor del Eterno. Nos trae a eso, ¿no? Que dice, el que no ama, no ha conocido al Padre. Entonces, que esto que vemos así de dar siempre una segunda oportunidad, nos llame la atención de que en eso también consiste el amor del Eterno, en dar segundas oportunidades, y que es nuestra función amar de esa manera, porque si no, dice ahí Juan, dice, si no das, uno ama, el que no ama no ha conocido al Eterno, el que no ama a su hermano no ha conocido al Eterno. Simplemente esto, también como esa expresión del amor del Eterno, el cual estamos llamados a imitarla, en el sentido de que muchas veces, como dice que el Mesías, dice el profeta, que el Mesías no va a juzgar por lo que ven sus ojos, y nosotros juzgamos por lo que vemos y no por lo que la persona puede llegar a ser finalmente. Y bueno, eso es algo que nos llama a que aprendamos, que nos falta, sin duda. Y eso, como decía, el Señor le agrada el perdonarnos, el que le pidamos perdón. Me vas a acordar a una historia de un viejito que estaba sentado a la puerta de su casa. Estaba el viejito sentado, era la tarde, estaba tomando mate a lo mejor, y a lo lejos ve una silueta de alguien que viene caminando. Alguien que viene arrastrando los pies, y pero de a lo lejos. Y el viejito se para y dice, ¿quién viene acá? Me parece conocido. ¿Quién es aquel? Y de repente se empieza a abrir los ojos cada vez más grandes al viejito, y se empieza a caminar, da un paso, 2 pasos, y sale corriendo el viejito, a correr por la calle, la puerta de la casa. Lo miran desde lejos y dicen, ¿qué le pasó al señor? El amo de la casa está corriendo, no es algo común en él que esté corriendo, tiene que estar pasando algo muy grande para que él salga corriendo de esa manera, dicen los empleados. Y el hombre sale corriendo, ¿y quién venía? Su hijo, el que sabía, el hijo que había malgastado, que había hecho todas las cosas mal. Sale corriendo el padre, va, lo abraza y le dice,
te perdono. Está bien, no pasa nada, todo lo que hiciste, las cosas malas que hiciste, bueno, ya está. Yo lo que quería era perdonarte, era que vos estuvieras de vuelta conmigo. Y lo hace entrar a la casa y lo vuelve a restaurar al momento donde él nunca tendría que haber salido. De la misma manera, el Señor le agrada el decir, yo quiero que vuelva. El Señor es ese Padre que está esperando que nosotros vayamos a pedir una segunda oportunidad. Y Él va a estar más que dispuesto en darnos una segunda oportunidad. Decirlo, te perdono. Como ese papá no hizo falta ni que el hijo le pidiera perdón. Ahí nomás lo fue, lo abrazó, lo perdonó, lo volvió a la casa, le dijo, póngale la mejor ropa, póngale un anillo en su mano, póngalo en el lugar donde él le correspondía estar. De la misma manera, el Señor le agrada que nosotros vayamos a pedirle perdón, porque Él se agrada en tener misericordia con nosotros, porque es un papá que le gusta que el hijo le pida perdón y puede decirle, está bien, te perdono, lo que pasó, ya está, agua pasada, no te preocupes, no te hagas más drama por las cosas que pasaron. Yo quiero perdonarte, yo quiero que estés conmigo nuevamente, quiero que estés a mi lado nuevamente. De esa manera el Señor le agrada el tener misericordia para con nosotros, le agrada que vayamos a pedirle perdón, pero está en nosotros el pararnos donde estamos y decir, bueno, voy a ir a pedirle perdón a mi Padre, voy a pedir una segunda oportunidad. Está en nosotros el hacer eso porque a Él le agrada perdonarnos, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa y decir, bueno, yo voy a ir a pedir perdón, porque si nosotros nos quedamos en nuestro lugar, el Padre el Padre no fue a buscar al Hijo cuando estaba todavía en el chiquero. Cuando el hijo tomó la decisión de ir y volverse, fue cuando el padre fue y lo fue a buscar antes de que llegara. Entonces nosotros tengamos la actitud de ese hijo, de decir, bueno, voy y pido perdón. El Señor va a estar dispuesto a perdonarnos por más grande que sea el pecado que hayamos cometido, por más grande sea la metida de pata que hayamos hecho. El Señor va a estar dispuesto a perdonarnos y va a estar más que contento en recibirnos nuevamente en su casa. Así que, si no hay nada más que agregar, nos ponemos en pie y oramos.